Hola amigos, hoy vamos a tratar el tema de cómo manejar el miedo. En este sentido, lo primero que podríamos preguntarnos es, ¿qué es el miedo? El miedo es una reacción emocional ante cualquier estímulo que podamos percibir o bien como una amenaza o como un peligro. Puede ser, por ejemplo, un despido laboral. Nos encontramos ante una situación de estrés, de tensión, de miedo. Puede ser ante una presentación oral en público o puede ser perfectamente ante una situación de entrevista. Estamos siendo entrevistados para un empleo. Son situaciones que disparan esta reacción emocional que hemos llamado el miedo. Como cualquier otra emoción, el miedo se manifiesta a través de tres tipos de conducta. Lo primero es una alteración fisiológica, es una alteración cognitiva, es una alteración conductual. Desde el punto de vista fisiológico, el miedo se caracteriza por generar, por activar una serie de mecanismos de tipo corporal, como secreción en las manos, nos sudan las manos, hay una presión, una subida en la presión sanguínea, se nos alteran las palabras cuando estamos bajo situación de miedo. A nivel cognitivo, recuerden ustedes que hablábamos en nuestros videos anteriores, se producen pensamientos automáticos, generalmente pensamientos negativos. En situaciones de miedo suelen aparecer pensamientos como visión catastrófica, situaciones de filtro mental, sobre todo de filtro de amenaza. Tener razón. Muchas veces la persona por miedo se empeña en activar un mecanismo de tipo conductual que sería el querer tener razón. Y finalmente, a nivel conductual, el miedo se caracteriza por dos reacciones diferentes. Si percibimos el estímulo, cualquiera que este sea, el despido laboral, la presentación oral en público o una entrevista de empleo, como mencionábamos antes, si lo percibimos como un reto, la respuesta conductual va a ser de afrontamiento. Esta situación yo la manejo, esta situación la voy a enfrentar. Pero si lo percibimos como una amenaza, como un peligro, la respuesta conductual va a ser de evitación, de escape, de huida. Básicamente, podríamos decir entonces que hay dos tipos de miedo. Hay un miedo físico, que es el miedo que produce, por ejemplo, caminar por una calle oscura, sola, solitaria, o enfrentar, por ejemplo, ante una situación de incendio, las llamas del fuego nos producen situaciones, alteraciones de miedo. Pero ese es un miedo físico. El miedo que nos provoca tensión, que nos confunde, que nos complica la vida, es el miedo psicológico. Y en este sentido podemos destacar a nivel general dos tipos de miedo que son casi universales. El primer miedo es el miedo al rechazo. Todos tenemos, desde el punto de vista psicológico, sentimos miedo a no ser aceptado, a ser excluido en situaciones sociales, a no ser tomados en cuenta, a no ser escuchados, a no ser valorados por los demás. Este es un miedo psicológico, porque fundamentalmente está en la mente, está dentro de nuestra mente, no está afuera. El miedo físico está afuera, el miedo físico está en las condiciones externas, pero el miedo psicológico está en nuestra mente. El otro miedo es el miedo al fracaso, a cometer errores, a no ser adecuado en nuestra propuesta, en nuestras ofertas cuando hacemos una propuesta de trabajo. Son dos tipos de miedo. Ahora, es interesante que podamos destacar como parte de esta exposición un hecho de particular interés. El miedo físico, ante el miedo físico, nuestro cuerpo está preparado perfectamente para afrontar el miedo físico. Esa reacción fisiológica, esa secreción sanguínea que va a las piernas para huir o para luchar. El miedo físico
nos produce una activación fisiológica. Pero ¿qué sucede? El miedo psicológico, nuestro miedo al rechazo, nuestro miedo al fracaso, todavía no ha alcanzado una respuesta de afrontamiento a nivel psicológico todavía perfectamente efectiva. Y reaccionamos ante el miedo psicológico con los mismos mecanismos de activación que se dan ante el miedo físico. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, si estamos enfrentando una situación como una entrevista de empleo y se produce toda esa carga, esa secreción de hormonas, de estrés, de angustia, vamos a perder nuestra efectividad en el planteamiento del objetivo que queremos lograr. Entonces, el miedo psicológico todavía no ha encontrado, la psicología, las ciencias sociales, la filosofía incluida, no ha encontrado un mecanismo que nos permita afrontar, no desde el punto de vista corporal, como sucede con el miedo físico, una respuesta a nivel psicológico. Ya sabemos de los aportes del psicoanálisis, sabemos de los aportes más recientes de la psicología cognitiva, el control de los pensamientos, como veíamos en los videos anteriores, cuando planteábamos, por ejemplo, el modelo de la aceptología o la creación de espacios de no mente. También, por ejemplo, en condiciones de tensión, crear espacios emocionales expansivos que permitan la actuación serena, reflexiva, efectiva de nuestro comportamiento en situaciones emocionales. El miedo a la crítica, todos son procesos de tipo psicológico que muchas veces no nos permiten afrontarlos de una manera más efectiva. ¿Qué podemos decir como corolario, como conclusión a este tema de hoy? Vamos a mencionar entonces 5 estrategias que son claves, todas ellas de una manera conjunta en la respuesta de afrontamiento del miedo, cualquiera que sea el estímulo. Decimos entonces que hay 5 acciones, 5 respuestas ya a nivel conductual, a nivel físico, a nivel cognitivo, a nivel fisiológico, que podemos dar como respuesta al estresor. Quizás si lo vemos desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista más psicológico, la primera acción debe ser una acción cognitiva, porque no es el estímulo externo el que produce el miedo, es la interpretación subjetiva que hacemos a nivel de nuestra mente, el que genera la reacción de miedo. Entonces decimos que la primera acción es una acción cognitiva, es reconocer el miedo, porque muchas veces se dice, y a mi manera de entender el asunto, decimos estoy estresado. Nuestra mente, sobre todo nuestra mente inconsciente, no logra entender la palabra estrés. La palabra estrés es una palabra sajona que significa tensión. El estrés es miedo. Entonces, si decimos que estoy estresado, no encontramos la respuesta cognitiva adecuada, que sería básicamente el reconocer el miedo. Si las manos me sudan, es miedo. Si se me altera la sudoración, si la secreción sanguínea aumenta, si mi aparato cardiovascular se hace hiperactivo, indudablemente que estamos enfrentando una situación de miedo. Entonces es mejor decir, más que estoy estresado, es tengo miedo. Automáticamente nuestra mente da una respuesta de afrontamiento adecuado al estresor, al estímulo. Recuerden, la primera acción es cognitiva, es el manejo del pensamiento, el manejo de los procesos internos de nuestra mente. Como lo decíamos, repito, muy reiteradamente en nuestros videos anteriores. La segunda acción es una acción fisiológica fundamental. La primera función fisiológica que
que altera, que afecta el miedo, es la respiración. Cuando sentimos miedos, es como que si se nos cerrara la glotis y no llegara oxígeno a nuestro cerebro. Por supuesto, al no oxigenar suficientemente nuestro cerebro, todo, todo ese discurso, toda esa acción que teníamos preparada, todo ese planteamiento teórico que teníamos para dar en nuestro discurso o en nuestra entrevista, al no tener suficientemente oxígeno en nuestro cerebro, todo eso se diluye, se altera, se produce una alteración en nuestras ideas. Y el hilo conductor del discurso, por supuesto, que también se afecta. De manera que la segunda acción es respirar. En este sentido, yo les propongo simplemente una acción física, fisiológica, respiratoria. No se trata de sofisticadas técnicas de respiración, se trata simplemente de respirar. Hay un axioma en psicología que dice, a mayor miedo, menos respiración. Y a menor miedo, más respiración. O lo contrario, mientras más y mejor respiramos, el miedo disminuye. Y mientras menos y más inefectivamente respiramos, el miedo aumenta. La tercera acción es una acción social, porque el miedo siempre está, como decimos, el miedo psicológico está en el ambiente. En una entrevista hay un otro que nos está mirando. Hay un público que nos está observando en una presentación oral, un conjunto de personas. Generalmente le dicen al expositor, no mires a nadie, no mires a ninguna persona en el público. Concéntrate en un punto allá, en una luz, un punto fijo en la sala y háblale a esa luz. Graso error, amigo, porque estamos hablando entonces ya no con un ser humano, estamos hablando ya con un aparato mecánico, una luz, un bombillo, un punto fijo. La tercera acción es una acción social, es mirar al interlocutor, es mirar al estresor, contacto visual. Generalmente esto se ignora, se altera. Entonces cuando sentimos miedo lo que hacemos es mirar hacia un lado, miramos hacia arriba, miramos hacia abajo y no nos centramos en nuestro interlocutor. Cuando usted, por ejemplo, esté en una presentación oral o esté hablando con su jefe, va a hacer una petición de aumento de sueldo, por ejemplo, mírelo directamente a los ojos, con una expresión corporal adecuada. Eso genera una confianza en la relación que tiene un efecto sumamente positivo. La cuarta acción es una acción emocional. Antes habíamos dicho que uno de los dos miedos universales es el miedo al rechazo. ¿Qué sucede cuando ante una situación de exposición oral ante un público nos mostramos con una cara severa, prácticamente con un gesto de casi como de hostilidad por el miedo? Entonces, se activa en el otro el miedo al rechazo. Esta persona no me cae bien, como digo. Si usted sonríe, y es una acción emocional sumamente hermosa, sonreírle al otro relaja todas las tensiones. El sonreír activa mecanismos de aceptación. Me agrada estar contigo, me siento cómodo estando contigo. Fíjense que hay culturas en el norte de Europa, hay países que no se miran, que no sonríen. Y generalmente la reacción social, la situación en esas culturas es de soledad, de silencio, casi hasta de miedo. Por el contrario, en países del Mediterráneo europeo, la gente es expansiva. De ahí nos viene a nosotros la cultura nuestra, la cultura latina. La gente se sonríe, se mira cuando se interactúa con personas en cualquier ambiente social. La sensación de agrado, de alegría, de bienestar, automáticamente se genera. La quinta y última acción, y no por ello menos importante, es una acción lingüística. Las palabras.
Alguien decía en alguna oportunidad, filósofo británico J.L. Austin, decía, el lenguaje es acción. Es decir, la palabra diluye el miedo. Cuando usted se expresa, cuando usted comparte con un amigo, con un vecino, con un familiar, o en un proceso de terapia, de psicoterapia, cuando usted expresa su malestar, su inquietud, sus necesidades, automáticamente el miedo desaparece. Es la acción lingüística. El lenguaje es acción. Cuando usted se dice a sí mismo ante un estímulo, ante una situación de reto, yo puedo, su cerebro, su mente activa respuesta de afrontamiento directo. Por el contrario, si lo que dice no puedo, su respuesta va a ser de evitación, de huida, de no enfrentar el estresor. Recuerden, recapitulando, 5 acciones. La primera, reconocer el estresor, una acción cognitiva. La segunda, una acción fisiológica, porque el miedo altera nuestro cuerpo. Es la respuesta que daban nuestros primitivos habitantes del planeta Tierra cuando enfrentaban al depredador, a la fiera. La tercera es social, la mirada. La cuarta es una acción emocional, sonreír al estresor. La quinta es una acción lingüística, hablar. Hable de sus miedos, no se los guarde. Esta, a grosso modo, quería compartir con ustedes en el día de hoy, y estoy seguro que este tema va a despertar en ustedes las mejores expectativas, las mejores reflexiones, que siempre ha sido nuestro interés con estos contactos que hemos mantenido durante un buen ciclo de presentaciones. Como siempre, recuerden activar si les pareció bien, les pareció interesante, denle like a la manito hacia arriba, activar la campana de suscripciones y sobre todo mantener en lo posible esta relación que estoy seguro es muy efectiva en todo lo que hemos adelantado. Muchísimas gracias y hasta luego.